Vamos a compartir la lectura en la parte en la que nos quedamos el día de ayer del libro Piense y hágase millonario. Recordar que esta obra de Napoleón Hill cuenta la historia. Hay una parte donde él cuenta la historia de su hijo, cómo él nació con limitaciones en la audición y cómo él y su esposa nunca aceptaron que eso fuera irreversible. Y gracias precisamente a que no aceptaron esa derrota, motivaron a que su hijo creyera que sí podía ser posible oír. En esa parte nos hemos quedado, vamos a compartirlo para poder continuar con la lectura. Coordenadas donde se encuentra su destino de tal forma que... Buenos días, Alina. Gracias por estar puntual aquí. Vamos a continuar, chicos. Poco después de que se apropiase del fonógrafo, descubrí que podía oírme con claridad cuando le hablaba con los labios junto a su hueso mastoideo en la base del cráneo. Esta parte ayer me la habíamos pasado. Ganó un mundo nuevo con 6 centavos. Al analizar la experiencia retrospectivamente, puedo ver que su fe en mí tuvo mucho que ver con los sorprendentes resultados. Él no cuestionaba nada que yo le dijera. Le vendí la idea de que tenía una ventaja original sobre su hermano mayor y que esa ventaja se reflejaría de muchas maneras. Por ejemplo, los maestros en la escuela se darían cuenta de que no tenía oído y por ese motivo le dedicarían una atención especial y lo tratarían con una amabilidad y una benevolencia extraordinarias. Siempre lo hicieron. También le vendí la idea de que cuando fuese lo bastante mayor para vender periódicos, su hermano mayor era ya vendedor de periódicos, tendría una gran ventaja sobre su hermano, porque la gente le pagaría más por su mercancía debido a que verían que era un niño brillante y emprendedor, pese al hecho de carecer de audición. Cuando tenía unos 7 años, mostró la primera prueba de que nuestro método de apoyo rendía sus frutos. Durante varios meses imploró el privilegio de vender periódicos, pero su madre no le daba el consentimiento. Entonces se ocupó por su cuenta del asunto. Una tarde en que estaba en casa con los sirvientes, trepó por la ventana de la cocina, se deslizó hacia afuera y se estableció por su cuenta. Le pidió prestados 6 centavos al zapatero del vecindario, los invirtió en periódicos, los vendió, reinvirtió el capital y repitió la operación hasta el anochecer. Después de hacer balance de sus negocios y de devolverle a su banquero los 6 centavos que le había prestado, se encontró un beneficio de 42 centavos. Cuando volvimos a casa aquella noche, lo encontramos durmiendo en su cama, apretando el dinero en un puño. Su madre le abrió la mano, cogió las monedas y se puso a llorar. Me sorprendió. Llorar por la primera victoria de su hijo me pareció fuera de lugar. Mi reacción fue la inversa. Reí de buena gana porque supe que mi empresa de inculcar en la mente de mi hijo una actitud de fe en sí mismo había tenido éxito. Su madre veía a un niño sordo que en su primera aventura comercial se había escapado a la calle y había arriesgado su vida para ganar dinero. Yo veía un hombrecito de negocios valiente, ambicioso y lleno de confianza en sí mismo,
cuyo valor intrínseco se había incrementado en un 100% al haber ido a negociar por su cuenta y haber ganado. La transacción me agradó porque había dado pruebas de una riqueza de recursos que lo acompañaría toda su vida. En esta parte el autor nos está mostrando cómo celebra el primer triunfo comercial de su hijo, que a pesar de la dificultad que tenía de haber nacido sordo, ya veía que daba frutos la educación que él le venía dando. Esa educación de fe, de que ser sordo no era una ventaja, no era una desventaja, sino una ventaja social. Y el hijo, ya un poquito más grande, era pequeño, aún un niño, estaba dándose cuenta de esto y lo aplicó en su primera aventura de negocios vendiendo periódicos. Hasta aquí nos gustaría, si tienen algún comentario, recuerden escribirlo en el chat. En cualquier momento pueden encender su camarita, levantar la manito también para participar y de repente comentarnos algo o quizás también alguna experiencia, ¿no? Continuamos. El pequeño niño sordo que oyó. El pequeño sordo asistió a la escuela, al instituto y a la universidad sin que fuese capaz de oír a sus maestros, excepto cuando le gritaban fuerte, a corta distancia. No asistió a una escuela para sordos. No le permitimos que aprendiese el lenguaje de los sordomudos. Habíamos decidido que viviese una vida normal. Mantuvimos esa decisión, aunque nos costó muchas discusiones acaloradas con funcionarios escolares. Cuando estaba en el bachillerato, probó un aparato eléctrico para mejorar la audición, pero no le dio resultado. Durante su última semana en la universidad, sucedió algo que marcó el hito más importante de su vida. En lo que pareció una mera casualidad, entró en posesión de otro aparato eléctrico para oír mejor que le enviaron para probar. Estuvo indeciso en probar el aparato debido a su desilusión con otro similar. Finalmente lo cogió, se lo puso en la cabeza, le conectó las baterías y ¡sorpresa! Como por arte de magia, su deseo de toda la vida de oír normalmente se convirtió en realidad. Por primera vez oía tan bien como cualquier persona con una audición normal. Rebosante de alegría con el mundo diferente que acababa de percibir a través de ese aparato auditivo, se precipitó al teléfono. Llamó a su madre y oyó su voz a la perfección. Al día siguiente oía con claridad las voces de sus profesores en clase, por primera vez en su vida. Por primera vez en su vida también, mi hijo podía conversar con la gente sin necesidad de que le hablaran con voz de trueno. Realmente había entrado en posesión de un mundo distinto. El deseo había comenzado a pagar dividendos, pero la victoria no estaba completa. El muchacho tenía que encontrar todavía una manera definida y práctica de convertir sus desventajas en una ventaja equivalente. En esta parte ya el autor nos cuenta el triunfo que tuvo su hijo cuando gracias a un aparato auditivo, un audífono, por primera vez en su vida, ya estando en la universidad, podía oír. Y la alegría que eso le dio de saber que podía su hijo, como siempre él lo mantuvo en mente, ¿no? Una vida normal. Ideas que obran milagros. Sin apenas darse cuenta de la importancia de lo que acababa de obtener, pero embriagado con la alegría del descubrimiento de ese mundo de sonidos, escribió una entusiasta carta al fabricante del audífono relatándole su experiencia.
Algo en ella hizo que la compañía lo invitase a Nueva York. Cuando llegó, lo llevaron a visitar la fábrica y mientras hablaba con el ingeniero jefe, contándole de su mundo recién descubierto, una corazonada, una idea o una inspiración, llámese como quiera, destelló en su cerebro. Era ese impulso del pensamiento que convertía su dificultad en una ventaja, destinada a pagar dividendos en dinero y en felicidad por millares durante todo el tiempo venidero. El resumen y el núcleo de ese impulso de pensamiento era así. Se le ocurrió que él podría ser de gran ayuda para los millones de sordos que viven sin el beneficio de audífonos, si pudiera encontrar una manera de relatarles la historia de su transformado mundo. Durante un mes entero llevó a cabo una intensa investigación, durante la cual analizó todo el sistema de ventas del fabricante de audífonos e ideó formas y medios de comunicarse con aquellos con dificultades para la audición en el mundo. Decidido a compartir con ellos su nuevo mundo recién descubierto. Una vez lo tuvo hecho, puso por escrito un plan bienal basado en sus investigaciones. Cuando lo presentó a la compañía, al momento le dieron un puesto de trabajo para que llevara a cabo su ambición. Poco había soñado cuando empezó a trabajar, que estaba destinado a llevar esperanza y alivio a millares de sordos que sin su ayuda se hubieran visto condenados para siempre a la sordera. No me cabe duda de que Blair hubiera sido sordomudo toda su vida si su madre y yo no las hubiésemos ingeniado para formar su mente tal como lo hicimos. Cuando sembré en su interior el deseo de oír y de hablar y de vivir como una persona normal, alguna extraña influencia hubo en ese impulso que hizo que la naturaleza tendiese una especie de puente para salvar el golfo del silencio que separaba su cerebro del mundo exterior. En verdad, el deseo ardiente tiene maneras tortuosas de transmutarse en su equivalente físico. Blair deseaba una audición normal. Ahora la tiene. Nació con una minusvalía que fácilmente hubiera desviado a alguien con un deseo menos definido, a la calle, con un puñado de lápices en una mano y una lata vacía en la otra. La mentira piadosa que sembré en su mente cuando él era un niño, llevándolo a creer que su defecto se convertiría en una gran ventaja que podría capitalizar, se justificó sola. Ciertamente, no hay nada correcto o equivocado que la confianza, sumada a un deseo ardiente, no pueda hacer realidad. Ciertamente, no hay nada correcto o equivocado que la confianza sumada a un deseo ardiente no pueda hacer real. Estas cualidades están al alcance de todos. Y hasta aquí vamos a quedarnos en la lectura del día de hoy, chicos, donde ya hemos repasado toda la historia del hijo del autor, Blair, y cómo tanto él como su esposa pudieron sembrar esa semilla de deseo, de pasión, de que el niño, así como ellos lo creían, poder oír, porque su hijo nació con limitaciones de audición.
Y el destino, posiblemente, como menciona el autor, era el destino de cualquier, vivir toda su vida sordo. Sin embargo, él y su esposa nunca lo aceptaron y gracias a que no aceptaron esa derrota, motivaron a su niño, a su hijo, para que creyera también que podía salir adelante y lograr que esa debilidad, que era su pérdida de audición, se convirtiera en su fortaleza. Ese deseo motivó a toda la familia para luchar contra todo y contra todos los que opinaban que no había remedio, porque el autor nos indica que tuvo inclusive varias discusiones con los miembros de educación, posiblemente los titulares del colegio, que querían que el niño vaya para una escuela para sordos. Sin embargo, fue una escuela normal, hasta que gracias a este audífono que le dan, él puede oír claramente por primera vez. Pero ahí no termina la historia. El niño, analizando cómo él pudo recuperar su audición gracias al audífono, diseña un plan para poder hacer llegar su mensaje a otros niños sordos del mundo y así como él, también tengan la oportunidad de poder oír. Una historia realmente reveladora que tiene varios matices y es probable que les haya recordado a ustedes quizás también alguna historia personal. Si la quieren compartir, alguna experiencia, aquí estamos para escucharlos y aprender también todos en el proceso. Alejandra, como siempre, nos va a dar datos importantes que van a sumar también a lo que hemos hoy día revisado. Gracias, Mónica. No sé si alguien en la sala de repente también quiera compartir.